Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios, aquí en Segundo Paso, con un programa de opinión, de análisis, de profundizar en aquellos temas de la política internacional que consideramos más relevantes. Y en este caso, en esta semana, la relevancia está dada por la reunión que se está generando, se está llevando a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos. Por parte de Rusia, el señor Sergei Ryabkov, quien es viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, que está acompañado del viceprimer ministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, junto a su contraparte norteamericana, la señora Wendy Sherman, quien es la subsecretaria de Estado norteamericana, es decir, la vicecanciller, quien está acompañada por el teniente general del Ejército de Estados Unidos y director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, el señor James Mingus. Un encuentro que podemos definir como interesante, clave, fundamental para buscar solución a los roces que enfrentan ambos países. La pequeña y rolliza Suiza, presentada siempre y mediáticamente como neutral, aséptica y acogedora de cuánta reunión internacional se da en los campos sanitarios, de derechos humanos, política internacional, diplomacia de alto nivel, pero también, y no nos olvidemos, de aquellas negociaciones más oscuras y secretas vinculadas a la experticia que tiene Suiza, el aspecto financiero. Este país es el que sirve de anfitriona para que Washington y Moscú vuelvan a intercambiar sus aprensiones, sus temores, sus amenazas y sus objetivos geopolíticos. Me inclino por definir esta reunión como llamativa, más que histórica o más que fundamental o la madre de todas las reuniones, usando en ello los lugares comunes que en general los medios occidentales tratan estos encuentros entre las grandes potencias. Un encuentro sin grandes luces, destinado más a mostrarse los dientes con funcionarios de segunda línea que a solucionar los problemas de fondo. Una reunión que nos permitirá constatar dos elementos distintivos, pero no esenciales en el actual tablero geopolítico mundial. No es por desmerecer la reunión, pero situémosla en su justo nivel. Uno de los temas, uno de los elementos distintivos, uno de los temas centrales, es que nos entrega un raconto de enfrentamientos vividos en la época de la Guerra Fría, cuando además de la OTAN existía el llamado Pacto de Varsovia. Es decir, la organización político-militar de Occidente era la OTAN y la organización político-militar del campo socialista se llamaba Pacto de Varsovia. Un periodo en que temas como la estabilidad estratégica, basado en discusiones respecto al arsenal nuclear, eran parte de la agenda entre ambas superpotencias, entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Ello, junto a las garantías de seguridad exigidas por Rusia en este siglo XXI, que son muy similares a las que se discutían en el siglo XX. Es decir, no te acerques a mi frontera occidental, a la frontera occidental rusa, con tus armas ni presiones, so pena de incrementar el número de tropas y armas que yo, como ex Unión Soviética, puedo dirigir a Europa y que hoy, como Rusia, las estaciono en mi frontera occidental con plena soberanía respecto al uso que yo puedo hacer de mis tropas. Hoy, esa garantía de seguridad tiene como centro el tema ucraniano. Esto no puede ser obviado sin el papel provocador y atizador del conflicto que ejecuta el gobierno presidido por el actor y comediante Volodymyr Zelensky, un mandatario belicista que aviva el fuego de la guerra con relación al Donbass, es decir, esa región ubicada en el este de Ucrania donde se han autoproclamado dos repúblicas, la de Donetsk y la de Lugansk. Zelensky, un mandatario ucraniano con la creencia que su país es parte de un dominó estratégico de Estados Unidos y sus aliados. Un Zelensky que en el gran escenario del mundo, ya que es actor y comediante, está convencido que es superstar, la estrella principal, sin aceptar que es simplemente un tornillo más del engranaje de los intereses hegemónicos de Washington. En segundo lugar, en este escenario sugerente y llamativo, con vistas al hermoso lago de Ginebra, la reunión entre ambos países se da en territorio europeo, donde llamativamente se habla de Europa. Se presentan opiniones y advertencias sobre la alianza político-militar que se denomina la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuya sede central y cuyo mayor número de efectivos militares está en Europa. Pero
Esta Europa, arrogante y con las ínfulas de un pasado imperial aún presente en sus principales potencias, Francia, Gran Bretaña, que no es miembro de la Unión Europea, pero es parte de Europa, Alemania, no están representados en la bilateral Estados Unidos-Rusia. Con ello queda en evidencia el escasísimo peso específico que este conglomerado de países, agrupado en la llamada Unión Europea más Gran Bretaña, representan para la geopolítica estadounidense, sobre todo cuando se trata de hablar de seguridad global. Estados Unidos, Rusia, China representan la mesa principal, del cual caen migajas que son recogidas con avidez por una hambrienta Europa deseosa de figuración y dejar de ser quien retira los platos una vez terminada la cena con los mencionados comensales. Rusia ha decidido reunirse separadamente tanto con la OTAN, a través del Consejo Rusia-OTAN, como también con la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE. En este encuentro ruso-estadounidense constatamos absolutamente y claramente que Europa no tiene boletos de palcos de honor, sino que está ya en la galería, al fondo, alejado de la mejor visión y sonido de esta representación ginebrina. Y esto es una realidad, una certeza, por más que líderes políticos como Emmanuel Macron, presidente de Francia, tenga visiones globales y palabras altisonantes respecto al papel que pueda desempeñar Europa y la Unión Europea cuando Rusia y Estados Unidos discuten. Macron sostiene toda la situación geopolítica de la región impone que Europa, a través de la Unión Europea, pueda proponer su visión, su actuar y sentarse en la mesa con el conjunto de las partes. Lamentablemente, para Emmanuel, inmerso en las tensiones de la política local francesa, sufre un nuevo desprecio por parte del mismo país que optó por Gran Bretaña y Australia para llevar adelante la conformación del acuerdo militar AUKUS. Recordemos que ese acuerdo, propiciado por Estados Unidos, dejó a la industria militar francesa sin un contrato multimillonario para dotar de submarinos al país oceánico. Ginebra deja al descubierto también la tierna e ingenua idea de la presidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Defensa de Alemania, la señora Ursula von der Leyen, quien anhela un papel protagónico de su continente en el plano internacional, sin reconocer que más bien cumple el papel de mandadero que le ha asignado Washington. Afirma von der Leyen, no habrá solución sin Europa. Somos indispensables. Somos una potencia geopolítica. Una ex ministra alemana que bien sabe las presiones a las que es sometido su país por el tema del gasoducto Nord Stream, que ha significado amenazas y chantajes de Washington para cesar este proyecto conjunto entre la nación teutona y Rusia. No son indispensables, señora von der Leyen. No son una potencia geopolítica por más parabienes y genuflexiones que le entreguen a Washington. Creo que alguien en la Unión Europea debe decirle a Macron y a la presidenta de la Comisión Europea que son plato acompañante y ejecutor de trabajos sucios en materia de desestabilización, de agresión, de sanciones e incluso invasiones cuando el patrón del mal lo ordena. Una Europa que no está dispuesta al sacrificio en una guerra contra Rusia para simplemente defender los intereses globales de su padre putativo norteamericano. Pero también son incapaces de defender su soberanía, su dignidad frente a un Estados Unidos que los maltrata permanentemente. Para los gobiernos de Vladimir Putin y Joe Biden será una semana importante. En función de lo observado las últimas semanas, como son las amenazas de la OTAN y su punta de lanza en la frontera occidental, conformado por Ucrania, principalmente, pero también como espolones punzantes y molestos los gobiernos que vienen desde el Báltico, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, deseosos de presentarse como alumnos aventajados en la presión contra Rusia. En el caso de los países bálticos, los que le he mencionado, Estonia, Lituania y Letonia, nos encontramos con una presión desde el norte, que continúa con Polonia un poco más al sur, y que ha encontrado en Ucrania un país ávido, envalentonado por Volodymyr Zelensky, que ha prometido incluso recuperar Crimea, al mismo tiempo que exige a la OTAN el envío de más tropas y garantías de seguridad frente a lo que considera una próxima invasión rusa a su territorio. Peticiones que también implican millonarios desembolsos en euros para mantener el fuego encendido y así dinamizar la industria militar tanto de Washington
como de las referenciales democracias representativas Francia, Gran Bretaña y Alemania. Para Moscú no es aceptable el avance de la OTAN hacia su frontera occidental, lo que obliga a reforzar su distrito militar occidental y recordarle a Washington y sus socios europeos lo prometido desde el fin de la ex Unión Soviética. No incorporen a Georgia, no incorporen a Ucrania, no acerquen a la OTAN a mi frontera occidental. Moscú exige garantías más allá de la idea de estabilidad estratégica. Una nueva Rusia fortalecida bajo el mandato de Vladimir Putin, que ha logrado elevar la autoestima rusa y que nada tiene que ver con ese frágil país que quedó tras el derrumbe de la ex Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev, y menos aún con el débil Boris Yeltsin y su sometimiento a Washington a través del expresidente Bill Clinton y su permisividad con el mundo oligarca ruso. Ginebra, finalmente, en este inicio del año 2022, 3 décadas desde que dejó de existir la ex-URSS, es centro de uno más de los pasos que tanto Estados Unidos como la Federación Rusa están dando. Primero, para componer un nuevo escenario mundial, muy a pesar de Washington, renuente y hostil a dejar atrás el unilateralismo, el dominio hegemónico exclusivo y excluyente que ha tenido Estados Unidos en el marco del denominado nuevo orden mundial post-derrumbe del campo socialista. Y segundo, el encuentro de las cancillerías rusa y estadounidense en Ginebra es noticia en desarrollo, como se suele afirmar en jerga periodística. Y perfectamente, al término de esta semana de reuniones, vamos a tener una visión mucho más clara de lo discutido, lo resuelto, y si ello ha sido posible o tendremos que conformarnos con sostener, como en otras ocasiones, nada nuevo bajo el sol. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo.